Ella es la doctora Carcione, Micaela Carcione, bioquímica Carmen Llames Massini y Agustina y Micaela, que son becarias de grado. Son las que todas en equipo trabajamos para llevar adelante este proyecto desde el laboratorio, ¿no? Entonces, sacarme una pequeña introducción para empezar. Seguramente esto ya lo deben haber visto en más de una oportunidad, pero me pareció que estaba bueno para ubicarnos e ir desde la parte clínica a la genética. Entonces, saber que las distrofias musculares de cintura, que son estas que están acá en este dibujito pintadas, la figura humana con amarillo, están dentro de un grupo de lo que son las enfermedades neuromusculares, que es el grupo de las distrofias musculares, que son unas 50 y pico de enfermedades diferentes. Y están agrupadas según ciertas características en común, que en este caso las pueden ver a través de la afectación, el patrón de afectación muscular. Entonces, son 6 grupos diferentes de distrofias musculares diferentes, cada una con su nombre de cabecera, como Duchenne-Becker, en donde ven la afectación en rojo, ¿sí? Que es lo que se dice proximal, la parte de arriba, digamos, y de arriba de las piernas y de arriba del torso, para hablarlo sin ninguna terminología médica, y las pantorrillas, la de Emery-Dreifuss, que fíjense, cambia un poco el patrón, y la de Limb-Girdle o distrofia muscular de cinturas. Y una de las preguntas que yo me hice ni bien empecé a meterme en este mundo es ¿por qué cinturas? ¿Y por qué cinturas en plural y no en singular si tenemos una cintura? Sin saber nada. Y no. De aquí que se llaman cinturas a la escapular, a las dos cinturas que tenemos, y a la pélvica. Y si miramos el patrón de afectación, es parecido al de Duchenne o de Becker, salvo por la pseudohipertrofia gemelar. Entonces, esto se los cuento porque en algunos casos, en estadios iniciales, muchas veces se confunden en el diagnóstico clínico, no el genético, y creen que es un Becker o que es un Duchenne y termina siendo en realidad una distrofia de cinturas cuando se logra alcanzar el diagnóstico molecular. O sea, y acá hago uno de los puntos más importantes, que es una de las funciones que tiene el diagnóstico molecular, es ponerle el sello al diagnóstico clínico. Generalmente el diagnóstico clínico es presuntivo. El neurólogo tiene una sospecha clínica que tendrías esto, pero el sello final se lo pone el encontrar el gen que explica por su fisiopatología o por las proteínas que produce, y porque ya se conoce, hay mucha investigación previa, que tal gen está asociado a este tipo de distrofia muscular de cinturas en particular. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Unir esas dos piezas. Y luego tenemos estos dos grupos, la fascio-escapulohumeral, que ya es bastante más diferente, es más difícil que se confundan una distrofia de cinturas con una fascio-escapulohumeral o con una oculofaringia, aunque nos ha pasado, nos han entrado pacientes con sospecha de distrofia de cinturas que finalmente era una oculofaringia. ¿Por qué? Porque a veces la clínica completa no se da en todos los pacientes. En un inicio van a tener unas manifestaciones clínicas y a otra edad van a tener otras. Entonces, a veces para los clínicos, cuando no tienen toda la manifestación florida de lo que hace un cuadro clínico típico, es más difícil diferenciar unas de otras. Bueno, distrofias de cintura, son un montón de enfermedades, son un montón de genes y van apareciendo genes nuevos constantemente. No se puede, o sea, sabemos que todavía no están identificados todos los genes que generan este tipo de cuadro clínico, ¿sí? Con la debilidad, la pérdida de la progresión de la enfermedad, ¿sí? La pérdida de masa muscular a lo largo de los años y la afectación de músculo esquelético de las cinturas, la ceca elevada y las distintas características. Bueno, si todavía no encontraron tu causa, puede ser que ese gen aparezca ahora. Hace poquito fui a un congreso y me pasaron el dato
de un gen que se acaba de publicar, que todavía no está en esta lista que yo tengo acá porque es del año pasado y no la actualicé, pero ya hay un gen nuevo constantemente. Eh, a veces no es tan simple unirlos, requiere años de investigación. ¿Y qué vemos en esta tabla enorme o bastante grande? Hay aproximadamente al día de hoy 40 genes descriptos asociados a distrofias musculares de cinturas. Cada uno de estos símbolos representan un gen diferente. Acá tienen el nombre de la proteína que codifica ese gen. En este caso podemos sí pensar un gen genera una proteína. Esto no es siempre, es en la mayoría, en líneas generales está bien pensar gen proteína. Entonces acá pueden ver el nombre, el cromosoma en el que se ubica. Todos los genes de distrofias de cinturas están en lo que se conoce como cromosomas autosómicos. No hay por ahora ligadas al sexo, se llaman así, en el cromosoma X o en el Y. Están todas en los autosomas. ¿Cuáles son los autosomas? Los cromosomas que están siempre de a dos, en donde voy a tener una copia materna y una paterna. Entonces, esto que ven acá, pintadito de amarillo, sería un cromosoma materno y un cromosoma paterno, en donde los voy a usar de modelo para hablar un poquitito de lo que es la herencia. El modo de herencia es la forma en la que se transmiten las enfermedades. Y no es igual para todas las enfermedades. Entonces, fíjense, ahora volvemos a la tabla, si miran acá, y ustedes dicen, bueno, ANO 5 o anoctamina 5 tiene una herencia autosómica recesiva. ¿Cómo interpreto esto? Desde mi lado, desde lo molecular, vamos a venir a este ejemplo que está acá, autosómica recesiva. Entonces, esto me está diciendo que se va a manifestar la enfermedad si y solo si están afectadas tanto la copia del gen materna como la paterna. Y eso lo representé en esta ilustración con una estrellita de un color en una posición del gen y una estrellita de otro color en otra posición del gen. ¿Qué significan estas estrellitas? Son las, los errores en el ADN, los cambios en el ADN, o otra palabra que también se ha escuchado y se ha utilizado mucho, que hoy se está tratando de dejar de lado, que es la palabra mutaciones. Mutaciones igual a cambio, no todos los cambios son malos, la evolución eh, o sea, las mutaciones son fuente necesaria para la evolución, para que las especies animales y las plantas puedan sobrevivir a distintos entornos. Y en esa incorporación de mutaciones que se producen al azar, o por las radiaciones, o por lo que comemos, algunas nos van a dar efectos positivos y van a hacer que tengamos mejores mecanismos de adaptación al medio o que tengamos una capacidad espectacular para la música, eh, o que seamos muy altos o muy bajos, y otros, que son los que van a afectar las funciones de las proteínas, van a estar asociados con enfermedades. Y según la importancia o la dosis que requiramos de la síntesis de esa molécula funcional o de esa proteína, algunas enfermedades que toleran más los daños van a necesitar que estén alterados tanto la copia materna como la paterna para que se manifieste la enfermedad. Si solo está la roja, pero en esta copia no hay nada, voy a ser portador asintomático de una enfermedad, pero no voy a tener manifestaciones clínicas, pero sí voy a tener un 50% de probabilidades de transmitirla a la descendencia. Esto aplica para las autosómicas recesivas. ¿Y por qué las pinté de distinto color? Porque esto lo que me está diciendo, lo que quiero representar con esto, es que los cambios o alteraciones que pueden darse en ese gen pueden ser diferentes, pueden estar uno en un lugar y otro en otro lugar, y esto es lo que por ahí han escuchado con tengo un genotipo heterocigota, en donde los cambios son diferentes, pero también pueden ser idénticos y ser el individuo homocigota para ese cambio. Pero esta terminología por ahí ya es muy específica y no importa que ustedes la entiendan. Con que se queden de acá, que puedo tener los dos cambios iguales en los dos cromosomas o diferentes, pero ¿qué es lo importante? Que sea cual sea ese cambio, tenga un impacto funcional en la proteína. Va a hacer que esa proteína o no se sintetice
o se sintetice mal, o se sintetice menos, o se sintetice con una estructura diferente a la normal. Y en esto que estoy contándoles ahora, tal vez ustedes ya inmediatamente puedan pensar, ah, ok, me está diciendo que los cambios no son todos iguales, que voy a tener cambios peores que otros. ¿Cuál va a ser la peor situación o el peor escenario? Aquel que me lleve a que no haya síntesis de proteína en ninguna de las dos copias, en ninguno de los cromosomas materno y paterno, tengo un cambio, una alteración tan grave que no hay síntesis de proteína. Ese sería el cuadro clínico esperado más severo. ¿Y cuál es el más leve en el otro extremo? Y bueno, que haya síntesis proteica, pero un poquitito en menor cantidad, o un poquitito en mayor cantidad de la que tiene que haber, o que esa proteína tenga una estructura un poquitito diferente, pero no tanto a la normal. Entonces va a poder cumplir su función, pero no tan bien como la otra. Y quizás esos cuadros clínicos son casi asintomáticos o muy, muy leves. Entonces uno suele escuchar que para todas las enfermedades genéticas hay un espectro continuo de manifestaciones clínicas. Y esto ya nos hace entender que no va a haber dos pacientes iguales. Ya solamente porque la posibilidad de alteraciones dentro del gen es casi infinitas. Después pueden preguntarme, pero para que les dé ejemplos, pero con que esto lo hayan entendido ya es un montón. Ahora, ¿este es el único patrón de herencia posible? ¿Que necesito siempre que estén alterados los dos cromosomas? No. Pero la gran mayoría de las enfermedades de distrofias de cintura responden a este tipo de patrón. Fíjense en la tabla que casi todas dice AR. Eso es autosómica recesiva. Para la gran mayoría tengo que encontrar una copia en el cromosoma paterno y otra en el cromosoma materno. Pero también están las autosómicas dominantes y estas son más estrictas. Cuando yo dije en las recesivas necesito dos cambios para que haya enfermedad. Acá con que uno solo esté alterado, aunque el otro esté perfecto, ya es suficiente para tener una manifestación clínica de la enfermedad. Una sola. Ahora, lo mismo. ¿La estrellita roja siempre va a ser la misma alteración en ese gen? No. Puede ser cualquiera, puede ir desde una alteración muy leve a una muy severa. Y de nuevo, el impacto o la manifestación clínica va a estar en relación con cuán grave es el daño que le genera a la proteína, cuánto va a poder cumplir su función. Entonces, a veces esto que yo les nombro como el colorcito o el cambio en el gen, que es lo que se conoce como genotipo-fenotipo, es decir, vos podés decirme, Flor, si yo te digo qué alteración tengo, cómo va a ser mi clínica, y van a ver que no es tan sencillo. Se los dejo entre comillas porque es una de las diapos en el final que voy a tratar de explicar eso. Y como si esto ya fuese poco para decir, che, qué complejo, hay genes como las colagenopatías que tienen acá o como la calpainopatía que tienen los dos tipos de herencia. Es decir, va a haber manifestaciones clínicas con una sola copia alterada o con las dos. ¿Y cuál les parece que va a ser más grave de las dos? Y si tengo las dos copias alteradas, que una. Pero también va a tener que ver con el tipo de alteración que tengo, no solo con cuántas copias alteradas tengo. Y esto sería el patrón de herencia. ¿Y a mí cómo me sirve esto? ¿De qué me sirve? Bueno, si el cuadro clínico que tiene la persona da más para pensar que el neurólogo me diga, mira, Flor, esto parecería responder a un modo de herencia autosómico recesivo, yo ya sé que voy a tener que ir a buscar dos alteraciones y voy a tener que probar que una está en el cromosoma paterno y otra en el cromosoma materno y paterno. Es por eso que muchas veces se piden muestras de los familiares para tratar de armar el rompecabezas y poder entender de quién heredó cada una de estas alteraciones y decir, bueno, esta vino de mamá, esta vino de papá, eso me permite a mí probar que cada una está en un cromosoma diferente. Esto no me voy a detener acá, pero es para que vean que van saliendo actualizaciones año a año sobre las clasificaciones de estas enfermedades. Cómo se clasifica el tipo de clínica en función del gen alterado y el modo de herencia. Y esto cambia constantemente. Entonces, uno puede identificar y venir acá, bueno, yo tengo una alteración en desmina y esto sería una Limb-Girdle
del tipo 1E en la clasificación vieja. Hay una nueva en donde ahora, en lugar de utilizar letras, porque se les acabó el alfabeto, las cambiaron a R de recesivo o D de dominante y 3 o 1, 2, 3, 4 y así hasta donde vayan apareciendo genes nuevos van teniendo su numerito en base al momento que se descubrieron. Y tienen la lista de las dominantes y de las recesivas. En cuanto a la prevalencia, esto es un dato que es muy difícil acceder de forma confiable o fidedigno porque es muy difícil de estimarlo. Entonces, según el año en el que uno consulte, va a encontrar rangos muy diferentes, pero más o menos se estiman 1,6 a 2 personas por cada 100.000, o según el tipo específico de distrofia de cinturas, puede haber tan frecuente como uno cada 14.500 o un individuo cada 123.000. ¿Y qué es un estudio genético explicado de manera muy sencilla? Entonces, fíjense, yo acá armé con inteligencia artificial, que hoy nos permite diseñar nuestras propias imágenes y eso me facilitó mucho en lo que es la docencia, porque podés llevar a la práctica una idea, representar nuestro genoma o nuestro ADN, yo digo las mismas palabras, o sea, distintas palabras que significan lo mismo, pero para que en su cerebro alguna les va a resultar más figurativa que otra. Imaginen un libro de instrucciones, un manual en donde le dice a nuestras células cómo fabricar cada parte del cuerpo, cada tejido, cada órgano, cada célula específica, hasta inclusive los músculos, utilizando un lenguaje especial que es el ADN, los nucleótidos o las bases, estas adenina, timina, guanina o citosina. O sea que con esta combinatoria de 4 letras nada más es que se generan los seres vivos. Y cada persona tiene su propio manual. Y esto a mí me maravilló cuando fui alumna en la facultad, porque aunque no lo puedan creer, si bien todos somos humanos y tenemos que compartir un 99,9% de este manual, porque si no seríamos un mono en lugar de un humano, a pesar de eso, hola hijo, ¿te vas? Sí, perdón, se va mi hijo. Eh, no existen dos personas iguales en el planeta. Y ustedes ahí me pueden decir, pero los gemelos no son clones, Flor. Sí, son clones, pero se diferencian a medida que pasa el tiempo, eh, que después si quieren se los explico, pero en definitiva somos únicos e irrepetibles. El estudio genético lo que hace, muy sencillo y metafóricamente, leemos ese manual. Lo que hacemos es tratar de buscar con distintas técnicas moleculares estos errores o estos cambios que puedan explicar por qué tenemos esa enfermedad. Las técnicas que utilizamos no es que uno puede leer como lee un libro y solo con la lectura de corrido vos podrías detectar y decir, mira, acá dice la en lugar de al, está algo invertido. No, necesitamos distintas técnicas para ir a buscar errores muy chiquititos, como podrían ser errores de tipeo en donde se cambió una letra por otra, y para eso se usa el NGS, o errores de inversión, en donde se dio vuelta una oración completa y para eso no sirve el NGS, hay que hacer otro tipo de estudios. O podemos ir a buscar de lesiones en donde se van a perder hojas enteras del libro, en donde no es el NGS lo ideal para ir a buscar esto. Entonces, sin importarnos el nombre de las técnicas, hay un algoritmo o una cascada de técnicas posibles que maximizan la forma de ir a identificar esos errores en ese manual o en nuestro ADN. Y esto me pareció que está bueno también, que dice, solo se necesita hacerlo una vez, que por ahí no lo saben, pero nuestro ADN no cambia con los años. Si bien podemos incorporar mutaciones y desarrollar un tumor, y ahí sí estaría cambiando in situ, en la mayoría de nuestras células no cambia y es estable el ADN. Por lo tanto, si ustedes, porque ustedes ven, me ha pasado que me han mandado estudios viejos y me dicen, no, pero yo quiero ahora hacer NGS porque es nuevo. No importa. Las técnicas en este caso no nos importan. Si ustedes ya tienen su diagnóstico, si ya se identificó lo que está alterado con certeza y está hecho el match
el encastre de ficha tipo de rompecabezas. Yo tengo una clínica que encastra perfecto con la alteración que me encontraron. No tengan miedo, que no tienen que estudiarse dentro de 10 años para corroborar eso. Sí, si no, la encontraron, pero si no, no es necesario. O sea, tu ADN no cambia, pero entenderlo sí puede cambiar tu camino o puede impactar. ¿Y cómo puede impactar el diagnóstico molecular? El entender nuestro ADN, el haber unido la alteración con lo que tengo. Para mí, número uno, prioridades, supongo, no sé, acá me pueden decir ustedes después cuáles son, si están de acuerdo o no, pero terminar con la odisea diagnóstica, ¿sí? Ahí, María Eugenia, estás con el audio prendido. Gracias. La odisea diagnóstica que tantos han padecido, que algunos todavía no saben qué es lo que tienen, yo puedo imaginarme esa angustia, eh, porque no paran de querer saber lo que tienen, van de médico en médico, se transforman esto en el derrotero diagnóstico que lleva 30 años, 40, 50 o para algunas personas nunca lo llegan a saber. Entonces no saben qué tienen, no tienen un nombre, no saben cómo anticiparse, no pueden programar, ver cuál sería su mejor atención. Entonces, existen muchos tipos de distrofias de cintura y no todos se manejan igual. Entonces, ya saber qué tengo es un paso enorme. Y esto abre puertas. ¿Cuáles? Y bueno, recibir asesoramiento genético. Puedo buscar portadores en mi familia, puedo hacer planificación familiar, puedo acceder a estudios prenatales. Puedo saber un poco sobre mi pronóstico, porque no todas las distrofias van a progresar de la misma manera. Entonces, de nuevo, conocimiento me va a empoderar y voy a saber y poder decidir cómo voy a accionar con respecto a eso. Puedo acceder a beneficios legales, sociales, no sé, pensiones, el certificado de discapacidad. Se abren las puertas de lo que se conoce como medicina de precisión o personalizada o genómica clínica, en donde en base a identificar el gen y o en algunos lugares además la variante, me va a permitir a mí acceder a tratamientos en la medida que los tratamientos específicos, que los que aplican exactamente a modificar la alteración génica, voy a poder saber cuándo estén disponibles o inclusive participar de estudios o de ensayos clínicos. Y yo puse como último esto, que es lo que decía, creo que trae, no sé si usar esto, no sé si es la palabra más calma, pero el conocimiento, yo pienso que a uno le da muchas posibilidades que sin ese no sabe uno bien dónde está parado. Y esta la puse porque también es algo que se charla mucho en el mundo médico y me imagino que para los pacientes también es súper importante, que es por qué a veces el mismo gen no da la misma enfermedad. E inclusive en una misma familia, ¿por qué dos familiares con el mismo gen alterado no tengo la clínica igual? Y yo dije que iba a enlazar un poquitito con esta diapo cuando les mostré al principio. Dice, aunque tengamos el mismo gen alterado que causa la Limb-Girdle, no todas las alteraciones son iguales. ¿Vieron cuando les mostré los dos cromosomas con las estrellitas y me detuve un rato para explicarles, bueno, puedo tener alteraciones desde mínimas, que solo van a generar que se esté produciendo un poquitito menos de proteína, a no tener nada de proteína? ¿Es el mismo gen alterado? Sí, pero el espectro clínico en el que puedo estar es extremo. Puedo estar desde el cuadro más severo al más leve, y es la misma enfermedad y el mismo gen. Y aunque fueran iguales las alteraciones en dos hermanos, porque esto también se ve en la misma familia, el resto de nuestro ADN es diferente. ¿Sí? Cada persona tiene cientos de miles de pequeñas diferencias genéticas únicas. Vieron que les dije que no existen dos personas iguales, aunque sean de la misma familia. Y yo no me quise meter esta vez en números, pero tal vez a mí me gustan mucho los datos numéricos porque me permiten eh, hacer el mundo más figurativo.
más tangible. Si yo no saco sangre a cada uno de ustedes y lo comparo, incluida yo, todos los individuos del planeta, vamos a tener alrededor de unas 100.000 variantes de secuencia, o esas letras A, G, T, C, diferentes entre los humanos, que caen en las zonas funcionales de las proteínas. Y acá tiro números y por ahí voy a perder algunos. Pero si yo me expando y no me quedo solamente con las zonas funcionales de nuestros genomas, nuestras diferencias se van a 4 millones de letras. Entonces yo tengo dos hermanos que por ahí tengan la misma alteración, en el mismo gen y la alteración es igual, pero tienen 99.000 letras diferentes con impactos diferentes en otros genes. Y nosotros como humanos somos un todo. No podemos analizar un gen separado y una enfermedad separada. Todo el contexto es lo que va a hacer la vida que va a llevar esa persona y las manifestaciones clínicas que vamos a tener. A esto agreguémosle, de hecho acá iba a decirles que hoy se habla más de genomas modificadores, más que de genes modificadores. Es todo el genoma, te modifica y siempre como humanos, dirían, y como científicos, tendemos a simplificar las cosas para poder comprenderlas, pero hay una interacción enorme de vías bioquímicas que van a estar generando que dos personas sean muy diferentes. Y a eso le agregamos el estilo de vida, la alimentación, la actividad física y otros factores que van a influir. Por eso, aunque compartamos el mismo error, los síntomas no siempre son iguales. Y acá tenemos, para que puedan entender, o sea, la genética va a tener un peso importante, pero yo puedo lograr mi versión, mejor versión de mí con esta alteración, modificando todo esto. Y ahí hay impacto, hay beneficio, quiero decir. Por ahí les suenan estos términos que tienen que ver un poco con esto que digo, pero serían la forma de hablarlo más médica o científica. Hay expresividad variable, variabilidad genética, diferencias en los fenotipos, que esto es las manifestaciones clínicas, y otros genes que modifican el efecto. Pero más que otros genes, es un genoma modificador. Y ya terminando, ¿qué pasa si no se encuentra el gen? ¿Qué pasa si no encuentro nada? ¿Qué pasa si hago un estudio molecular, dos estudios genéticos y me vuelve que no me encontraron nada? No siempre se va a lograr. Los estudios genéticos pueden arrojar resultados no concluyentes o no se identifica ningún gen o variante asociado a mi cuadro clínico o me vuelve una variante de significado incierto y esto genera angustia y no se sabe qué hacer, pero ¿esto significa que mi estudio no sirvió para nada? No, sí sirve. ¿Por qué? Por lo menos nos sirve a los que estamos de mi lado y por eso es que yo siempre pido denme todo lo que se hicieron porque cada estudio nos ayuda a determinar cuál va a ser el siguiente paso, porque no existe ningún estudio que permita buscar todas las alteraciones que van a ocurrir en ese manual que les mostré antes. Algunas buscan cambios chiquititos, otras buscan cambios grandes, otras cambios invertidos, cambios translocados. Entonces, que yo tenga un estudio que no se encontró nada, ya se sabe qué no se va a ir a buscar y me abre la puerta para decir, ah, ok, entonces podemos ahora ir a buscar otro tipo de alteraciones. O esperar un poco, porque como les conté antes, aparecen genes nuevos todo el tiempo y se reclasifican las variantes, que son los cambios en el ADN, se llaman variantes, y se les da un impacto de patogenicidad o benignicidad en función a ciertas evidencias. Cuando ellas son indeterminadas, uno dice, esto es de significado incierto, no se sabe. Capaz que en unos años ese cambio que yo tengo, que hoy es incierto, ya se sepa que sí está asociado a lo que yo tengo. Entonces, ahora sí, espero no haberme pasado y dejo, gracias por haberme escuchado y dejo abierto para que me pregunten y que me digan si entendieron. No sé si quieren que deje la presentación o que la saque, porque no Saca la sé, flor si querés, no pasa nada, cualquier cosa la retomamos. dale.
Así por ahí nos podemos ver un poco. Claro, claro, me gustaría a mí. Ahí está. Súper interesante. Hay una, Ana, que hizo una pregunta que igual vos fuiste respondiendo, pero te voy a leer la pregunta Dale. entera, así se entiende. Primero preguntó, yo tengo CAPN3, pensé que solo se manifestaba la enfermedad con el gen mutado, paterno y materno, y la pregunta es si también puede ser solo uno de ellos. Mis hermanos podrían tenerlos, ellos no tienen ninguna dificultad. Y a medida que vos ibas hablando, Ana aclara. O si mi hermana quisiera tener un hijo, no alcanza solo con que su pareja se haga el estudio genético para saber si tiene el gen mutado. Si ella tiene una sola copia, ¿el hijo podría tener la enfermedad? No sé si... Eso no lo puedo contestar. Eso tienen que hacerse el estudio genético para saber si son portadores. Eh, Espera que voy a abrir, a ver, ¿dónde está Ana? ¿Está por ahí? Ana, ¿tenés el micrófono? ¿Querés hablar? Así, a ver, no tenés micrófono, ¿querés? A ver. Mm, yo le pedí que active el audio. No sé si nos estás escuchando, Ana. Ahí lo leo igual, dice, si mi hermana quisiera, ella, lo que no sé es, bueno, No tengo micrófono, dice. no tiene micrófono, ok, perfecto. Yo tengo KPN3. Pensé que solo se manifestaba la enfermedad con el gen mutado paterno y materno, pero si también puede ser solo una copia, mis hermanos podrían tenerlo. En realidad, si ellos no tienen clínica, ya no tendrían el riesgo, porque ahí hay una frase que dicen mucho los médicos que es la clínica es soberana. Bien, Entonces, lo que va a determinar que ya ahí no tienen manifestaciones clínicas, podrían inclusive tener una sola copia y no tener manifestaciones clínicas. Va a depender, de nuevo, de lo que dije, del nivel de cambio y el impacto que tenga. bien. Si es un cambio más severo o menos severo. Pero tendría Cuando, que ver el caso puntual, particular de cuáles son esos dos cambios. Pero mi recomendación, lo ideal sería que sí, que se estudien, que se haga un estudio genético, el padre con quien va a tener hijos para saber si no es portador y pueden estudiar inclusive hacer un estudio de vellosidades coriónicas en el embarazo. O sea, uno puede testearse para saber si heredó o no la variante. bien. Solo para aclarar, cuando Florencia habla de la clínica, para que quede un poco claro, habla de como las manifestaciones que nosotros tenemos en nuestra salud. Digo, ciertos indicadores que buscan los médicos, los profesionales de salud, ahí se encuadraría como por la clínica, por lo que puede ver o por los síntomas que tenemos como nosotros como pacientes, por decirlo de alguna Claro, manera. excelente, excelente aclaración, Car, perfecto, tal cual. Porque si yo les cuento, o sea, uno es imposible no tener una varita mágica, no se puede anticipar a eso. ¿Por qué? Desde solo la genética, desde el ADN, porque lo que vemos en el ADN es un estadio, el estadio inicial hasta llegar al final del impacto clínico, y de nuevo uso mucho la palabra impacto clínico y clínica, tenés razón, hasta lo funcional. Tiene que pasar al ARN mensajero, de ahí a la proteína. Y hay, no sé si decir magia o imponderables que ocurren en la célula, en donde uno puede encontrar algo en el ADN y predecir que va a haber una enfermedad cuando después no la hay. Y después investigando decís, ah, existió tal mecanismo de reparación que hizo que esto en tal paso posterior a lo que es el ADN lo reparó. Entonces yo te voy a estar diciendo, no, si tenés esto en el ADN, te va a pasar esto a nivel funcional. Y no se da 100%. Es por eso que yo soy tan cuidadosa con decir no se puede saber tan rotundamente. Lo que termina demostrando cómo va a ser la clínica o las manifestaciones, va a ser la vida que va a ir teniendo la persona. Por eso que yo conté, porque no te determina solamente una alteración genética en un gen, todo el entorno de tu genoma y el estilo de vida que lleves va a generar un transcurso de manifestaciones clínicas distinto. Pero mi consejo, yo sí, me haría el estudio de portadora, de portador, para saber y anticiparme, pero después a lo sumo, si heredara la alteración, habría que seguir de cerca y ver, bueno, ¿desarrolla algo? ¿No desarrolla nada?
Y Perfecto, existe clarísimo. Joder, siempre la posibilidad de recurrir a la fertilización asistida, en caso de que uno, siendo portador, quisiera asegurarse de no transmitirla a la descendencia, existe esa posibilidad, siempre y cuando esté de acuerdo con las creencias de cada uno, ¿no? Con todo el respeto que eso ¿podés amerita. ganar? ¿Me tenés que preguntar? Hola, Luciano. Joder, Sí, sí. te Yo, por escuchamos. ejemplo, tengo distrofia de Steiner, que la Es otro heredé por mi grupo, papá. sí. Pero mi papá nunca tuvo ningún síntoma, nada. Yo me la detectaron porque yo empecé a los 40 años con problemas de catarata. Me dijeron que era muy joven para tener cataratas a esa edad. Entonces empecé a hacerme todos los estudios y me saltó que tenía la distrofia. Ujú, Y catarata supuestamente es un síntoma. Y ahí no sé, porque no te podría decir nada clínico, Luciano, perdón, pero no es una distrofia de cinturas, entonces ahí tendría Eso, que ver tu caso particular o tendrías que ir a alguien especialista en eso. Esa es mi recomendación, siempre es ir a ver a la persona que se especializa en la enfermedad que tenés. sí, de cintura, yo cuando me estoy mucho tiempo parado, me entra a pellizcar, ujú. o me Pero lo vos ya parece. tenés un diagnóstico, ¿no es cierto, Luciano? Perdón, si yo no entendí mal. Me dijeron que Claro, era que es distrofia de miotónica Steiner. de Steiner. Claro. Claro, me dijeron que era esa. Bien. Y tengo, Bueno, bueno, tengo primo también con la misma enfermedad y bueno. perfecto. Si vos tenés hecho como un diagnóstico cerrado, un poco como explicó Flora al principio, es ese tu diagnóstico. Si hay alguna duda o todavía no tenés un diagnóstico cerrado y tenés nuevos síntomas, si es eso lo que estoy entendiendo que nos querés contar, sí está bueno que lo puedas consultar con tu médico o médica tratante para que te pueda indicar, para que te pueda acompañar también Sí. en eso. Flor, Carla, ah, perdón, no hay una manito para sí, está pedir bien, Chini. Sí, palabras. ¿Puedo hablar? sí, claro, Chini. Bueno, lo que yo quería comentar es mi caso. Yo tengo toda la clínica de una distrofia de cintura y tengo un solo gen. Sí, eh, sarcoglicanopatia alfa, que me sé de memoria, tu variante, Chini, si sí, tengo sí, ya lo sé, sos un caso, de hecho, mandé tu ADN a Inglaterra ajá, para ver cómo podemos seguir, ver si encontramos el segundo cambio en el otro alelo, porque por la técnica de NGS no salió. Eso que te pasó a vos es algo que pasa muy seguido, no es a vos sola, en donde o la enfermedad de los sarcoglicanos son recesivas hasta ahora, hasta que se pruebe lo contrario. En algunas enfermedades vieron que aparecen las dos herencias, pero eso hay que esperar, o sea, cambia el conocimiento todo el tiempo. Por ahora lo que se sabe es que se necesitan tener los dos alterados y a vos se te encontró uno solo. bueno, ahí va mi pregunta. ¿No podría ser en este caso dominante? Mira, eso es lo que yo sospeché, para mí es una hipótesis, yo no la descarto, no la Mm. descarto, pero por lo que hablé con varios especialistas de sarcoglicaноpatías, me dicen que hasta ahora no se probó que pudiera existir con una herencia dominante, en donde, como es tan difícil a veces encontrar la segunda alteración, puede estar escondida en cualquier parte del gen, y hay zonas del gen que no se estudian por los estudios convencionales de NGS, que son los intrones. Eh, entonces, ahora lo que vamos a hacer con tu ADN es algo que se llama long reads, que es una secuenciación de larga distancia para tratar de leer el gen completo, letra por letra, sin que se corte. No importa, es un tipo de técnica especial que todavía no está tan accesible, es bastante cara, y por ahí nos va a ayudar a resolver algunos casos como el tuyo, en donde hay que ir a buscar la segunda variante que puede estar metida en un intrón o en partes regulatorias que no son analizadas por NGS. Así que, ¿quién te dice? Tu ADN está ahora en Newcastle, lo tiene una de mis ex becarias que se fue a trabajar allá, que hace poco vino acá y se lo di para que se lo lleve y ver si podemos encontrar la segunda alteración. Y si no, Long read, eh, long eh, read es de larga read, distancia, long de largo, read de lecturas largas. bien, bien. Sí.
Yo estoy tratando de poner a punto esa técnica en Argentina, pero es muy costosa. Ujú. Pero bueno, para mí va en no mucho tiempo va a estar disponible y eso va a permitir buscar las segundas alteraciones en todos los que tengan una sola, con altas Bien. chances de llegar a encontrarla ahí. Ojalá se logre. Bien. Porque el problema del NGS, no importa, acá es algo muy técnico, pero toda técnica tiene limitaciones. Eso es lo que Mm. tienen que saber. En los informes, cuando los reciben, hay media carilla que dice limitaciones, que es todo lo que la técnica no puede detectar. Entonces, capaz que lo que yo tengo está ahí metido. Y entonces hay que esperar que avance la tecnología, que se abaraten los costos, y en algún lugar metido tiene que estar. Salvo la Ujú. hipótesis de que se pruebe que existen sarcolicanopatías dominantes, pero por ahora Chini esta me la vienen bajando. Yo tengo esa... Yo le voy haciendo de diccionario a Flor. El NGS es la técnica que usa. Gracias, gracias, Cari, gracias. Es la técnica que usa Flor, que usa el equipo para estudiar, para hacer este estudio genético. Hola, Emanuel, ¿podría hacer una pregunta? Mi nombre es Marcela. sí, Tomás, Marcela, perfecto. espérame un segundito, porque en el chat había preguntado Emanuel y quiero responderle, no quiero dejarlo pasar, Emanuel, si podíamos hablar de distrofia muscular de Duchenne o cuáles son los pasos que hay que seguir luego de confirmar el diagnóstico. Te propongo que me escribas por privado, porque más allá de que hoy estamos hablando de otro diagnóstico, es como muy puntual, siempre es un seguimiento con un equipo de salud, con un Claro. médico y demás, pero escribime. Ahora vuelvo a pasar nuestros teléfonos para que te podamos acompañar mejor, ¿sí? Ahora sí, perdón, no me acuerdo quién está hablando. Samson Marcela. S. Marcela, sí. Hola, bueno, es la primera vez que me conecto hoy. Estuve hablando con vos por chat Ah, hola de Marcela. WhatsApp. Sí. O sea, yo lo estuve escuchando y estuve mirando los dibujitos, o sea, los gráficos que la doctora presentó, que es el tema de no, no me sale ahora la palabra, bueno, los problemas de cinturas, ¿no? Que es lo que tiene mi marido, la neuróloga dice que es proximal el problema de él, que era justo los dibujitos que marcaba en amarillo del tema del problema de las cinturas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se hace, digamos, la parte o los estudios genéticos de los cuales ustedes están hablando? ¿Cómo se llega a eso? O porque a él tienen la sospecha, porque todavía siguen haciendo estudios de resonancias de cerebro, de columna, están pidiendo eh, un electromiograma de fibra fina. Le hicieron un electromiograma, pero bueno, no dio los resultados que la doctora esperaba y por eso quiere algo más específico. Eh, o sea, ¿cómo se llega a la parte genética, digamos? ¿Cómo tengo o qué tengo que hacer o eso me lo tiene que derivar la neuróloga? Perdón, tantas preguntas juntas. No, está bien. Vos me habías dicho, perdón, que tu marido tenía miastenia, ¿puede ser? Sí, sí, eso supuestamente es el diagnóstico al cual están apuntando, ¿no? Lo Bien. trataron, digamos, de un primer momento con 5 días con inmunoglobulina Ujú. y ahora, bueno, le están dando mistón y corticoide para bajar la inflamación. Ok. ¿Querés que le responda, Flor? Sí, claro. Sí. Bueno, sí, son todas este tipo de enfermedades, son enfermedades raras o poco frecuentes, un poco lo que había comentado Flora al principio, con lo cual no es tan certero el diagnóstico. Para indicar un estudio genético, los médicos se van a guiar un poco por la clínica, por esto que estábamos hablando, como por los síntomas que tiene la persona. Entonces, si están apuntando ahí, primero van a descartar esa y en todo caso van a indicar un estudio genético para descartar o para acercarse o para intentar ver si es distrofia muscular de cinturas, que es la que estábamos hablando hoy. Pero eso sí lo van a definir directamente los especialistas que lo están acompañando. Ah, ok, bueno, gracias. No, de Perfecto, nada. perfecto, claro. Perdón, Carla, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? obvio. Bueno, hola Flor. Hola, che. Yo te pregunto, un poco por todo lo que explicaste, eh, que era lo que yo particularmente no entendía. ¿El tema de la clínica es para vos lo que define el diagnóstico, Para independientemente mí, No, de todo lo no, otro? vos no, tenés no, Bueno, no. no, para no, Flor. no, vos tenés un diagnóstico clínico presuntivo. Por los Sí, signos y síntomas que tenés, el neurólogo o neuróloga que vas a ver
va a unir todas las piezas y va a decir, bueno, tiene debilidad proximal, tiene CK elevada, tiene dificultad para caminar, y vas uniendo cada una de esas. En realidad hacemos lo mismo, pero buscando distintas evidencias, los médicos y los que hacemos lo molecular. Entonces, cuando el médico reúne un montón de piezas que dice, bueno, todo esto me hace sospechar de que tengo una distrofia de cinturas, o que tengo Becker, o que tengo una distrofia distal, o que tengo Emery Dreifuss, trata de achicarlo lo más chiquitito posible para llegar a un diagnóstico lo más concreto posible. Pero, ejemplo, en las distrofias de cintura vos decís, bueno, tengo una distrofia de cinturas, hasta ahí llega el médico o el neurólogo. Depende la experiencia, si tiene una experiencia enorme, capaz que puede ir un paso más y decir cuándo va a poder dar un paso más, cuando haya visto muchísimos pacientes. Pero esos, como son enfermedades poco frecuentes, muy pocos especialistas tienen esa experiencia por detrás. Piensen que para la mayoría de los neurólogos que van a aparecer en algunos de los lugares del país, nunca vieron a alguien con la enfermedad que por ahí tiene cada uno de ustedes. Y le es más difícil pegarle al diagnóstico de, dentro de las de cintura, sarcoglicanopatía. Entonces, por ahí se queda en el punto anterior, que es distrofia muscular. Tiene una distrofia muscular, no sé cuál. ¿Quién pone el sello? El diagnóstico genético molecular. Cuando uno Ahí. encuentra, ok, vos tenés una distrofia muscular, y cuando nosotros encontramos una alteración en un gen que tiene ciertas características, otra vez, que yo tengo que esta parte no la di porque es muy pesada, muy minuciosa y muy técnica, que es cómo un especialista en molecular determina que un cambio de los 3 millones que hay en el genoma es ese y no otro. O sea, a eso tengo 30 años de mi vida dedicándome a decir, esta A de acá no hace nada, pero la A de allá hace de todo. Bueno, eso requiere un enorme conocimiento, y cuando se une eso que te digo, el cambio en el ADN con el diagnóstico presuntivo clínico, lo que cierra el diagnóstico es el diagnóstico molecular unido con la clínica. Son dos diagnósticos distintos, uno Pero, orientado por la clínica y otro por la genética. Y lo que pasa muchas veces es que se encuentra el diagnóstico genético antes que el clínico. Podemos encontrar alteraciones cuando todavía no hay manifestaciones corporales. Quiero dejar de usar la palabra clínica y te miro a Oscar y no puedo, todo el tiempo la repito. Pero a ver si se entiende. Por ahí todavía no desarrollé nada, pero tengo la genética que ya me marca que muy probablemente me ocurra. ¿En qué tipo de enfermedades? Por ahí en las de la vida adulta, más tarde. No sé No, si no, ahí te contesté te bien. entiendo porque precisamente esto último que estás explicando un poco lo que la experiencia que yo tengo 3 hijos, de los cuales 2 están afectados con distrofia muscular de cintura, calpainopatía, y un poco lo que me pasó, o sea, el hallazgo de CPK fue por una cuestión fortuita. Y bueno, después se le hizo biopsia muscular, salió todo preservado, se le hizo Western blot de proteínas, salió todo, todo preservado. Y después cuando se nos hizo el ADN, el genético, que se lo mandó afuera en esa época, 2015, te estoy hablando, 2013, 2015, salió que tenían esa mutación, no sé, recesiva que se le habíamos transmitido tanto el papá como la mamá. Eh, y una vez que el neurólogo, la neuróloga en este caso, tuvo esos datos, volvió a consultar a la histopatóloga, fundamentalmente para que viera la proteína, que en este caso era la calpaína. Bueno, yo no sé cómo es el manejo, lo volvió a verificar, no sé si se guardan esas muestras, la volvió a verificar y salió preservada. Me dice, quédate tranquila que está preservada. Entonces, un poco ahí iba a lo que vos decías en algún momento de tu charla, donde decías que por ahí no todas las manifestaciones son iguales y a veces la proteína puede estar presente, pero no ser del todo funcional. Un poco Exactamente, pasa por entendés. ahí. Sí, me quedo tranquila que se ve que se entendió claramente, lo explicaste impecable. Y me sirve lo que contás de ejemplo por la primera pregunta que me hicieron, que por ahí les va a dar cierta tranquilidad. No me, ¿quién había sido? Alguien que me Ana, dijo, Ana, que tenías el caso también de calpaína con dos, la primera pregunta, con dos variantes.
Y me preguntaba si tu hijo las va a manifestar. Acá tenés el ejemplo de Cheli, en donde ya probaron que cada uno, papá y mamá, eran portadores de una variante Ujú. y Sí, no tienen manifestaciones clínicas. no, ninguna. Entonces acá tenés el caso como para quedarte tranquila que es ciertos cambios particulares que con uno solo van a darse manifestaciones clínicas. En los casos recesivos, como el de la familia de él, se tuvieron que juntar los dos para que una persona tenga las dos y ahí hay clínica. Pero el tener la proteína preservada, eso es algo bueno que está diciendo, bueno, eso no es un cambio tan severo, porque hay proteína que por ahí cumple menos su función, pero está. Sí, sí, Entonces está bien. la realidad es esa, porque, o sea, la detección de esto fue cuando ellos tenían 8 y 10 años, hoy tienen 23 y 25, y bueno, son independientes, no, o sea, tienen sí algunas debilidades, algunas muestras, pero andan y son chicos totalmente normales. Te hago la última, que por ahí a ver si me la puedes Perdón, responder. Cheli. Sí, Hola, Nico. Soy. Nico, ¿cómo andás? Hola, Llegué, Nico. llegué muy tarde porque me acaban de largar. Estuve internado por una neumonía. Así que me pude sumar recién ahora. No sé muy bien de qué vino la charla. Después la veré cuando la pasen en YouTube o en algún lado. Sí, queda subida, Nico. Pero justo estaban hablando sobre la primera pregunta que te hicieron, y mi caso eh, es que mis viejos también, ninguno de los dos los tiene, ninguna de las dos variantes ni nada, son clínicamente saludables o ponerle capacitados, sería. Eh, y tuvieron 6 hijos y 4 de los hijos son clínicos y 2 tampoco tienen rasgos ni rastros de distrofia muscular. ¿Con qué Y no alteraciones todos, en qué gen? ¿También en calpaína? eh, no, Me estás déficit Sarcoglicano, estudiando, Nico, me Flor. parece. alfa sarcoglicano. Ah, como el chino. Este, y de los 4 que estamos afectados clínicos, todos en distinto grado. Bueno, de eso trató, mira, entonces te va a servir la charla. La primera parte hablé de eso, para entender por qué no hay dos personas iguales, aunque tengan las mismas alteraciones en un gen. Sí, Exacto. no, no, sí, es así. Y tenés 3 hombres y una mujer. O Sí, sea que ni siquiera. eso es, la estadística ahí salió lo menos probable, pero la realidad es que puede darse. Es como uno tira una moneda, cara y seca, cada vez tenían el Exacto. 50% y se dio Nosotros así. decimos que no tenemos que ni entrar al casino, porque tenemos una No, suerte claro, claro. espantosa para Sí. las probabilidades Ustedes, si tuviesen hijos, no, aparentemente, aunque transmitirían una copia alterada, porque tienen dos, por de- todo, si te fui siguiendo bien, no tendrían manifestaciones clínicas porque serían igual que o tu mamá o tu papá. Hay hijos de los que tienen distrofia clínica y de los que no tienen rasgos de distrofia, y nadie presenta Claro, claro, ahora nada claro. de clínico. Si lo presentarán en un futuro, No, no y lo yo sé, no, pero no parecería ser, mientras todo se mantiene igual, igual nada es. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, las cosas son más o menos probables, pero nada es imposible en cuanto a la genética, ¿no? sí. Entonces, todo lo que uno puede decir, pero ¿cómo justo iba a pasar lo que vos acabás de decir? De los 6 hermanos, 4 heredaron las dos copias, y eso es muy poco probable, pero no es imposible. Entonces, por estos mecanismos raros que tienen las células de reparación o de ruptura, que no podemos hacer futurología y saber qué va a pasar con Pero total ahora pregunto una certeza. cosa que tiene que ver con la genética. Sí. Eh, ¿Es necesario sí o sí
que en déficit alfa-sarcoglicano, uno de los dos sea defecto alfa y el otro sea defecto sarcoglicano o nada que ver. Mirá, es que lo que estuvimos hablando con Chini recién. No, yo creo que todavía no se sabe del todo. O sea, creo que lo que acabas de decir de forma medio brillante, te voy a decir, es algo que se llama herencia digénica. Me parece que fuiste por ahí, en donde un gen, una alteración en un gen, para algo voy a hacerlo diferente. O sea, acá estamos simplificando todo y pensando, hablando de enfermedades monogénicas mendelianas. ¿Qué significa eso? Un solo gen alterado, con una copia alterada, las dos alteradas según el caso de la herencia, van a generar enfermedad. Pero ¿qué pasa si vos tenés una alteración en un gen, en una solo de las copias materno-paterna, pero en otro gen, que también es recesivo, tenés alterada una sola copia? ¿Se entiende? Como que tenés mitad de este y mitad de este. Si justo esos genes interactúan o tienen la misma función biológica en el cuerpo, va a haber manifestaciones. Entonces, hay algo que todavía no podemos resolver bien que tiene que ver con eso, con ya ver la macro en lugar de la micro, en donde dos genes que están más o menos, que no están tan mal si los miro por separado, pero si justo tengo dos que están más o menos, y voy a tener manifestaciones clínicas, pero no voy a poder cerrar mi diagnóstico como hoy en día se interpretan las enfermedades. No sé, es como que estoy dejando una puerta abierta, yo por algo soy científica, porque dudo de todo, descreo de todo, cuestiono todo. Algunas cosas se conocen con mucha evidencia, pero hay otras que van cambiando. Y yo en los 30 años que tengo de docente y en mi profesión, ya vi derribarse muchos mitos y muchos paradigmas. Entonces, tengo como mucho cuidado en decir, esto es así, Ajá. categórico, porque vuelvo a esta, cuando mientras más aprendo y más veo y conozco de los genes, de la genética, de la célula y del cuerpo humano, digo, wow, no, no, nunca voy a poder entender todo. Eh, entonces, a veces tratamos de entender cosas en nuestras enfermedades en donde quizás nunca lo lleguemos a hacer. Y me pongo como ejemplo, y por eso también puedo hablar en, eh, primera persona, en donde desarrollé algo en la pandemia, un tipo de medio como una enfermedad autoinmune, y me la pasé yendo a médicos tratando de ver qué tengo, justo en una caja negra que es la inmunología y las reacciones alérgicas. Y un médico me dijo muy bien, mirá, Flor, podés pasarte la vida tratando de entender qué es lo que te pasó y no lo, o sea, es una lucha perdida y medio que abandoné y dije, bueno, tengo esto, tengo suerte de tener un tratamiento que es un montón, un tratamiento que me hace llevarla bien, pero a lo que voy es que no tengo idea qué pasó. Y quizás nunca lo sepa, porque es tan complejo que a veces qué sé yo, Chini tal vez tenga que quedarse con que sabe que tiene una alteración en sarcoglicanopatía y yo te juro, Chini, que te tengo como caso pendiente y he estado días sin dormir porque cuando no cierro un caso me angustio porque digo, quiero llevarte esa paz a tu vida, pero a veces también hay que entender y decir, bueno, yo tengo una sarcoglicanopatía a medias, qué sé yo, lo otro que tengo. Lo vamos a intentar de resolver, pero a veces no vamos a poder, porque es más compleja la biología y no, 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 nunca lo vamos a desentrañar del todo. Es una incertidumbre con la que tenemos que aprender a vivir. Y No está sé, bueno porque esto que vos decís, Flor, en esto que en un momento en la presentación dijiste, de que bueno, el estudio es único, se hace una vez por vida, la importancia de tenerlo, de guardarlo, porque los avances de la ciencia y demás, digo, hay algunos que por ahí no tuvieron un resultado concluyente o no concluyente, creo que dijiste que se llama así, que no quiere decir que después en unos años se pueda volver a tener otra lectura. Y es súper importante que lo guarden como su partida de nacimiento, si lo tienen, si han podido acceder, digo, ve muchas caras acá que han accedido a través del estudio que hemos realizado, que lo tengan con ustedes, o sea, que tengan el resultado, que hayan llegado a un resultado concluyente o que no, ¿sí? Buenas, quería yo hacer tengo, una consulta. sí, 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 Perdón, claro. Sí, justo que están hablando de los estudios y eso, nosotros, me presento, soy Francisco, papá de Delfina y Juanpe, que están con, bueno, diagnóstico de distrofia de cinturas, pero todavía no tenemos
bueno, No, no. que la variante. Justamente ayer tuvimos reunión con el neurólogo, o sea, a Juanpe, a Delfina le hicimos el estudio genético, o sea, Sí, le arrancamos con acabo de dar ella. yo el informe. Sí, Sí, por eso, y Claro, lo ayer, sigue, veí tu ayer estuvimos con la apellido neuro. Pisani y digo, Sí. sí, sí, estuve un sí, montón es el de con tu ayer. El de informe. ayer, sí, ayer estuvimos con la neuróloga y bueno, quería ver un poco, a ver cuál era el paso siguiente, o sea, nosotros estamos con la variante incierta y como que habíamos quedado que te iban a responder que seguíamos con el estudio, pero ahí quería ver un poco cuál era el paso a seguir, o sea, si todos lo seguimos con la neuróloga, cómo es el Sí, yo seguimiento. ahora me tenés que, no, lo que pasa es que ahí ya tengo que ver tu caso concreto. Yo lo que te puedo decir, si querés, pedile a Carla mi mail, si no lo Mm. tenés. Sí, Entonces, lo tenés, porque yo a lo- todos le digo que Sí, me sí, manden todo a Flor. ok, bueno, en me podés, realidad Carla habla más con mi mujer, o sea. ok, bueno, escribime, porque yo para Mm. contestarte con mucha precisión tengo que volver a leer el informe con mucho detalle para poder decirte bien todas las posibilidades que existen. Ok, Sí, ok. y Sí. creo que, si no estoy me equivocada, Fran, creo que tuvimos un intercambio con tu mujer y con Flor ya por mail, porque como ya se había analizado Delfina, para ver a qué convenía, cómo convenía seguir. Pero sí, escríbanle, no hay problema. Ok. Porque lo tengo que No, por ver eso en yo no detalle. tenía en claro si era con Flor Sí. directo o a través de la neuróloga y la Y yo estoy en genetista. contacto con todos los neurólogos siempre y tengo un ida y vuelta de cada Mm. informe de qué se puede hacer, eso trabajamos en equipo. Y Y eso es les iba a súper decir algo, importante, sí. sí, no, decilo, No, Car. no, esto un poco es súper importante en esto que decías vos. Bueno, una cosa es la clínica, digo, lo que ven, y otra cosa lo que termina analizando Flor, y la comunicación y el trabajo en equipo es fundamental para poder No, arribar o acercarse lo claro, más posible a un diagnóstico. sí. No, y decirles que se queden tranquilos en la información de sus estudios, lo que es el exoma o Mm. la información cruda, por ahí han escuchado eso, pesa muchísimo. Y nosotros lo guardamos, eso yo lo guardo, espero poder guardarlo por muchísimos, muchísimos años. Tengo 6 discos externos de 2 tera, 6 de 2 Oh. tera, Mm. en donde están almacenados sus exomas para tratar de tenerlos, no puedo decir de por vida, porque va a depender de cuando se me mueran los discos externos. También pago en una nube. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás podamos reanalizar sus exomas cuando aparezca algo nuevo. Mm. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, si tienen una variante de significado incierto, hemos cerrado casos después de un par de años en donde reanalizamos esa variante y se vuelve a armar una clasificación. Van a ver que en sus informes aparece ACMG y pone patogénica, variante de significado incierto. Eso se llega con un score, un puntaje. Entonces, ese puntaje se genera a partir de evidencias y las evidencias se generan a partir del conocimiento a nivel mundial. Cuando eso, como eso está vivo y cambia, los casos que nos quedan sin cerrar, cada tanto volvemos a reanalizarlos para ver si ahora sí hay evidencia suficiente para ponerle el sello a esa variante y decir esto no es nada o esto es algo. Ok, Entonces, ahí también me podés escribir en 6 meses, un año y poder decirme, Flor, este es mis hijos, me dice, ¿me podrás chequear si esto cambió? Porque eso es dinámico y está vivo. ok, perfecto. Sí, de hecho, a lo que hablabas al principio, o sea, si bien a Delphi, o sea, empezamos con los síntomas clínicos a los 5 años más o menos. Juanpe ahora está por cumplir 5 y los vemos muy diferentes entre uno y otro, o sea, como que Juanpe es más leve que, que Delphi, por lo menos lo que manifiesta ahora y lo que vemos nosotros, ¿no? Pero Claro, claro, claro. Para ser como más respetuosos con el tiempo e ir cerrando, hay dos consultas en el chat. Una que no me aparece tu nombre, pero decía que tenés FSHD, pero todavía no pudiste hacerte el estudio genético. Un poco lo mismo, te propongo que me escribas por privado, así me decís de dónde sos, cobertura, no cobertura, y vemos cómo podemos acompañarte en eso. Sí, perdón, ahí me meto porque es fascio escapulohumeral, no es una distrofia de cinturas, es una distrofia muscular, es otro de los dibujitos de colores que estaban al principio, y es un estudio muy particular que el especialista está en Córdoba, pero de nuevo, si quieren yo los contacto
con el centro de referencia del país que estudia esa enfermedad en particular. Así que Bien, ahí gracias. les doy el contacto por Carla. Sí, y Y la Alberto. última, Sachi, hola, gracias por la charla, muy interesante. Pregunto, ¿el estudio genético confirma siempre el diagnóstico de distrofia? No. Eso lo Esa explicábamos era un la poco. última, claro, era la última diapo. Aparte, igual, el estudio genético es muy abierto, porque no hay un estudio genético. Y yo ahí te diría, ¿qué estudio genético? ¿Cuál te hicieron? Y la respuesta sería no. No existe un estudio genético hoy por hoy que vos metas tu ADN y te detecte todo lo que puede estar ocurriendo en nuestro ADN. No existe, no existe eso. Y Cheli tenía una pregunta más, que cuando Ah, habló Sí, no, Nico. lo que te quería preguntar era en el caso de una mutación recesiva que tiene dos genes mutados, en el caso de, haciendo futurología, que se pudiera solucionar una de las mutaciones, ¿pasarían de ser afectados a portadores? Sí, pero en realidad ese tipo de terapias, un poco, que son las terapias génicas que están desarrollándose, algunas para las distrofias de cintura, como para otras enfermedades, para Duchenne también, que es terapia génica, meten en un vector, no importa, logran meter en la célula algo que sintetiza la proteína necesaria. Entonces ahí no importa si tenés una o los dos, las dos cromosomas alterados, porque se mete algo externo que no va a Sí, alterar tu sí, sí, genoma y que está lo tengo, sintetizando la proteína. Entonces ahí no te importa lo de ser portador o no, no sí, modificaría eso. no, lo tengo. No, lo tengo claro eso, pero en algún momento, te estoy hablando hace 2 o 3 años, casualmente hace unos días lo estuve charlando con Evangelina, había salido un informe de alguien que estaba tratando y que el gen, la mutación más común de calpaína, que es en el 500, C550 creo Ah, sí. que es de las mutaciones más comunes, se podía corregir. Entonces, bueno, la Sí. pregunta era Ahí esa, en ese caso esa si es otra corrigiendo terapia eso que se podían... llama, sí, CRISPR-Cas, que es donde, ahí está la esperanza de todo, Claro, todo, claro. todo, todo. La genética tiene puesta el peso en lo que es CRISPR-Cas, es una metodología, fueron premio Nobel en la pandemia, las científicas de Estados Unidos que descubrieron en realidad, utilizaron un mecanismo que ya existía en las bacterias para defenderse de los virus y usaron esas Exacto. herramientas para editar el genoma humano a Piacere, Ujú, podés hacer el cambio que quieras. Entonces, claro. el día que eso esté funcionando, no importa la mutación más frecuente de calpaína, van a cambiar esa, la otra, aquella y de Ah, cualquier gen y cualquier enfermedad. Ya están empezando a salir estas terapias en humanos, pero hay que tener un poquitito más de paciencia. Pero en ese caso ya, si te corrigieran una sola, sí sos portador, pero en cuanto esté una, te van a corregir las dos. La otra. Listo, gracias. Ya no habría limitaciones técnicas. Si logran corregir una, corrigen cualquiera y de cualquier gen. Clarísimo. Bueno, muchas gracias, gracias Flor, gracias a todos y todas por participar. Eva, no te escuchamos, Sí, no sé si nos querés no, saludar. sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, igual al principio nos Sí, saludamos. sí. No, como haciendo un resumen así general, primero a los chicos, al chico este que se comunicó, Luciano, que tiene Steiner, primero que sepa que tiene un grupo de patología dentro de ADM, que puede tener asistencia ahí, contención y por ahí estar un poquito más con la vanguardia de todo lo que está pasando. Y lo mismo facioscapulohumeral, también está el grupo de patología dentro de ADM. Con respecto a lo que es la comunidad LGBT, bueno, todo lo que relató y dijo Florencia, yo quiero una Florencia acá en mi casa. Es Ujú. muy clara, es muy precisa y bueno, la verdad es que todo lo que dijo nos ayudó un montón a comprender un poco más esto de los estudios genéticos. Quizás lo que venimos hace muchos años con esto, luchando con esto, ¿no? Ya hace 16 años que estoy en cinturas porque tengo dos hijos con distrofia muscular de cintura, cuya clínica se manifiesta diferente, son alfasarcolicanos, pasa exactamente lo que dijo Florencia, pero bueno, llegando a la conclusión de que el camino del diagnóstico es lo que nos atraviesa
a los que somos papás, a los que son afectados. Es un camino muy largo, es un camino muy duro. Hace 16 años era mucho más difícil que ahora. Uno empieza a deambular de médicos a médicos y a médicos hasta que llegas a un neurólogo que es especialista y que de repente te dice lo que puede ser y arrancás con el camino siguiente, que es el estudio molecular, ¿no? Para llegar a tener un nombre y apellido, que si bien no es concluyente, pero sí, en la mayoría de los casos, te determina el nombre y uno no es que se relaja, pero empezás a comprender qué es lo que tienen tus hijos o qué es lo que tiene uno mismo, ¿no? Cuando es afectado. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones en mejorar la calidad de vida, en los controles, en dónde apuntamos. Es muy importante llegar a este camino, transitar el camino y ahora tenemos muchas más herramientas. No te va a curar, pero sí te va a llevar a seguir andando de una manera diferente, quizás ya teniendo esa precisión de saber lo que tenés. Y cuando es incierto, como pasa en algunos casos, y yo lo he hablado con la mamá de Delfina, que me acuerdo que me mandó el estudio genético y yo quedé asombrada de todos los nombrecitos que había. Bueno, es seguir andando, seguir insistiendo, seguir buscando, y bueno, a veces nos quedamos en la incertidumbre, como le va a pasar a Chini, pero bueno, seguir intentándolo es lo importante. Y en el mientras tanto, buscar alternativas, calidad de vida, eh, controles, controles respiratorios, controles de kinesiología, eso es re importante. Y bueno, y nada, yo le agradezco a Florencia porque fue muy clara. Incluso a mí me generó una nueva, eh, digamos, información que, por ejemplo, había ciertos genes, como la calpaína, que podía ser dominante y podía ser recesivo, ¿no? Yo esa no la tenía. Entonces, bueno, a veces está bueno también aprender un poco más. Pero bien, lo que nos está faltando quizás ahora es, bueno, nuestro país es muy extenso, el interior es mucho más difícil que lo que es vivir en Cava y el tema profesional también es más complicado. A veces los neurólogos en estas enfermedades tan poco frecuentes, que por ahí me lo ha dicho mi propio neurólogo de acá, conozco Duchenne, pero nunca escuché cinturas o nunca tuve un paciente, entonces a veces piden las cosas, pero tampoco saben recepcionar y leer el diagnóstico. Entonces tenemos que ir también por ese lado para que todos los profesionales especialistas en estos temas puedan, cuando tienen el resultado de un estudio molecular, leérselos a los pacientes, porque si no nos quedamos en nombres de variantes que no sabemos qué significan. Un poco resumiendo todo esto y bueno, eh, y acompañando a todo lo que dijo Florencia, que quedó súper claro y como dije al principio, a mí me encantaría tenerla acá cerca mío, ¿no? Para matar las preguntas. Pero podemos repetir esto cada tanto y Sí, vienen con el listado de preguntas. Yo Claro que ya sí. ni hablo de nada, directamente arrancamos hacemos tipo programa ping-pong. es un mundo Con maravilloso de tiempo, la podemos genética. poner el relojito de arena y vamos dando Bueno. vuelta. Yo tengo una última duda. ¿Puedo? Mm. Soy Ana Paula, que pregunté por mis hermanos al principio. Yo soy de Mendoza y tendríamos que buscar un clínico genetista para hacer los análisis. Y O le tengo que decir al lo neurólogo. ideal sería que busquen un genetista, yo creo que hay en Mendoza, si no Sí, también te hay, puedo hay. ayudar a pasarte que tengo contacto si necesitas. Ah, bueno, Sí, eso sí, sí, también sería también muy útil. comunícate con Carla y te Sí. ayudo. Y en Bueno, ese sentido, sí, Ana, un poco voy a remarcar lo que dijimos antes, la sí, indicación de qué tipo de estudio y demás, sí la va a hacer un profesional, un médico o una médica, de acuerdo a lo que está viendo. claro, ¿Sí? bueno, buenísimo. Bueno, Ahí te va. escribo a buscarla entonces. Sí, escribí, Ana. La Bueno, indicación y la lectura del estudio, ¿verdad, Florencia? Eso es fundamental el acudir a especialistas en el tema,
porque no es fácil la interpretación de los estudios genéticos. Yo no les puedo explicar que a veces me mandan, muchos me consultan, muchos neurólogos, me los mandan a mí y a veces ni yo los entiendo, porque depende de dónde se hicieron, son tan complejos que, que son imagínense que me cuestan interpretarlos a mí. Entonces, hay que acudir a especialistas. Ese sería mi consejo, tanto desde genetistas, neurólogos, sí, siempre. Porque como son enfermedades poco frecuentes, justamente es muy difícil caer con alguien que esté familiarizado y hay que tener cuidado. Bueno, Sí, muchísimas gracias. no, de nada. Bueno, damos por finalizado entonces. Cualquier Dale, cosa ya tienen en el chat, fuimos poniendo nuestros teléfonos, nuestros mails, las redes, cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Esas dale. consultitas que quedaron con más sueltas en relación a FSH y a Duchenne, escríbanos. Cómo no, yo también entonces les dejo un beso a todos. Fue un placer y hasta Gracias, el Gracias, próximo Flor. Flor. encuentro. Claro. Gracias a Gracias. todos y Gracias, todas. Y Flor. bueno, va a quedar grabado esto en las redes para que puedan acceder cuando quieran. Adiós. Buenísimo, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Todos, buenas noches.